tardes a todos, a los presentes y a los que están por Zoom. El tema que vamos a tocar hoy me parece que es un tema, a mi entender, muy interesante, porque se establece la diferencia que existe entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Es decir, se hace mucho hincapié sobre el pensamiento concreto, el intelecto, la razón, etc., cuando en realidad hay otros aspectos del ser humano que van más allá de la razón y que van más allá de lo que es lo concreto o el intelecto. Nosotros, los seres humanos, somos muchos los que nos movemos de un punto de vista a otro, pasamos de una cosa a otra, ya sea lo que pasamos o que comprendemos o que atendemos inferior o superior, porque nuestros sentimientos se mueven hacia una dirección determinada. El intelecto meramente registra y justifica este movimiento, pero no lo origina. El trabajo que se realiza mediante un pensamiento original, profundamente penetrante, puede ir lejos y descubrir mucho que todavía no se llega a conocer, pero no puede resolver el misterio del pensamiento mismo, a menos que renuncie su derecho a hacerlo y que su propio yo superior se haga cargo de un silencio total. Así que lo vamos a desarrollar para saber o conocer cómo atenernos, cómo afrontarlo. Intelecto, razón e inteligencia no son términos que en nuestra enseñanza teosófica puedan transmutarse. El intelecto es la facultad más baja y efímera de los tres. La inteligencia es la más elevada y al mismo tiempo la más superior. Y la razón es la del medio entre el intelecto y la sabiduría. El intelecto es el pensamiento lógico basado en una colección parcial y prejuiciosa de los hechos. La razón es el pensamiento lógico basado en todos los hechos de que se dispone reunidos imparcialmente. Y la inteligencia es el fruto de una unión entre razón e intuición. Instruirnos sobre lógica puede llevarnos a transgredir las normas del recto pensar, pero no puede protegernos contra la ignorancia. La lógica es acosada siempre por la grave acusación de que sus denominadas verdades son falaces. Una declaración de hechos puede ser falsa o puede ser verdadera al mismo tiempo. Pero el esmerado estudio de las ilusiones produce conclusiones que falsean esta ley. Con esta crítica constructiva, no declaro en absoluto que la lógica sea inútil. Solo intento decir que la lógica es un buen sirviente, pero un mal amo en ciertas ocasiones. Así como el sendero de retorno desde el intelecto gobernado por el cuerpo hacia la intuición divina es necesariamente lento, de igual modo el descenso en la materia de la mente en el hombre originalmente pura también ha sido un proceso lento. La caída no fue un hecho repentino, fue una complicación gradual que aumentó a través de las edades. La consciencia pura del yo superior es necesaria hasta para las operaciones materialistas del intelecto. Por lo tanto, se puede decir que el yo superior jamás se perdió realmente, pues está alimentando el intelecto con la vida necesaria. Todo esto ha proseguido durante indecibles edades,
Al principio el hombre poseyó solo un cuerpo sutil durante un largo periodo, pero más tarde, a medida que su intelecto siguió más encaminado hacia afuera que antes, el cuerpo material se adhirió a él. El intelecto no puede funcionar con la ausencia del yo superior. Además, se arroga engañosamente la supremacia del ser del hombre, mientras finge guiar y proteger al hombre. Él mismo se ciega rebelde y egoístamente a la guía del yo superior, pero disfruta de la protección de él. Así, el yo egoico, intelectual, tiene el apoyo del yo superior, y sin éste se derrumbaría, aunque alega falsamente que por sí solo él ya se basta. El recto pensamiento no es sólo una cualidad intelectual, es casi una virtud moral. La inteligencia es intelectualidad inspirada, ella da ideas bien razonadas y divinamente impulsadas, pero con la más vigorosa energía del pensamiento. Llegan también el orgullo y el engreimiento egoísta. Debemos entonces nosotros humillarnos ante el yo superior. No debemos vacilar en invocarlo, de invocarlo diariamente, implorando su gracia, ofrendando al pequeño ego personal con espontáneo sacrificio, pidiendo guía en su oscuración, diciendo: «Oh divino ser superior, que moráis en nuestro interior, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, y en contacto directo con vuestro bendito amor, se purifican nuestra mente y corazón, y a través de esta invocación percibamos todos la verdadera percepción del alma, de la vida del alma. Me entrego o nos entregamos con espíritu llenos de devoción y respeto para recibir internamente vuestra espiritual y divina gracia». Eso directamente al yo superior al cual invocamos. El pensamiento y razonamiento superficial nos conduce a la esclavitud, pero el pensamiento riguroso o el razonamiento profundo es verdaderamente el medio que conduce hacia la liberación. La función más refinada del intelecto es indicar el camino que está más allá de él y que conduce a la percepción real y viva del yo superior. Eso se hace en el sendero ascendente, entre comillas, en el que ahora nos encontramos, pero tiene otra función que cumplir después de obtenida esa percepción acertadamente. Es la de traducir precisamente esa experiencia a nuestros propios términos comprensibles, para nuestro propio beneficio y para el beneficio, como es comprensible, para los demás. El estudiante intelectual de estas verdades es de gran valor. Nos prepara para la eventual comprensión de esas verdades, alimenta nuestra alma, fortalece nuestra voluntad superior y alienta nuestras más elevadas esperanzas. Cuando se medita sobre la imagen de la inteligencia universal, la santa reverencia nace espontáneamente y su percepción es registrada por nuestra propia consciencia. Los estudiantes de teosofía, evidentemente que nos esforzamos en desarrollar una psiquis mental
plenamente perfeccionada. No compartimos los puntos de vista fanáticos y extremos de alguna religión medieval y también de algún yogui moderno de la India que consideran el estudio inútil y perjudicial. La verdad es que si el estudiante está siempre leyendo sin digerir jamás lo que lee o sin ponerlo jamás en acción, avanzará muy poco. No obstante, no puede decirse que esté perdiendo enteramente el tiempo, porque está ganando información y también está ganando inspiración. No olvidemos que el pensamiento teosófico nos puede conducir hasta el umbral mismo de la intuición en Buddhi, mediante perseverancia en la reflexión abstracta, asegurándonos ganar la gracia del Dios superior y ser llevados cada vez más cerca de la verdad suprema. Y al parecer hay una condición idónea para poder lograr esa condición triunfal. En primer lugar, debemos pasar por una disciplina de autopurificación. No nos cansamos nunca de decir lo mismo. Seguramente estáis más que cansados de oírnos decir sobre la purificación y la transformación del carácter, pero es la herramienta indispensable para empezar, no para llegar, sino para empezar el trabajo de transformación de lo humano a lo divino. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones deben de ser sometidos a una prolongada instrucción y al mismo tiempo regulada y constante, que elimine o por lo menos reduzca los factores que falsifican nuestro pensamiento e impiden el surgimiento de lo que es la verdadera intuición. Por lo tanto, hemos de mejorar el carácter. El instinto egoísta ha de ser combatido, las pasiones contenidas y los prejuicios destruidos. Debemos de tener siempre presente que son muchísimas las personas que han sido desviadas por la actividad pensante hacia un miserable materialismo, ya que el pensamiento, digamos, del hombre corriente es corrompido por su naturaleza inferior con la que él mismo está enredado. Así que debemos de trabajar el pensamiento abstracto, el pensamiento superior, el pensamiento espiritual sin forma, que nos conducirá directamente a la intuición en Buddhi, para que surja y efectúe el reemplazo en el momento apropiado. La educación del intelecto y la práctica de la cortesía elevan al hombre de una clase inferior a una clase superior. Por eso que la educación, o por lo menos tenerla en cuenta, ayuda muchísimo al desenvolvimiento de ciertas cualidades que son indispensables para entrar en el sendero, para entrar en el camino que nos conduce al sendero. Del mismo modo, la purificación del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad eleva nuestra mente a una percepción muchísimo más profunda. Es una falacia creer que la expresión intelectual clara y precisa es hostil e incapaz de acompañar a la experiencia mística, inspirada y fulgurante. Es verdad
que muchísimos místicos han sido intelectualmente impedidos e limitados, y que esta simplicidad ha hecho más fácil su ascenso religioso. No es verdad que ese desarrollo sea el final de la historia del hombre. Es la totalidad de vida la que tiene que experimentarse y la que las leyes universales obligan lo que tiene que experimentarse y también obligan a que todos las experimentemos. El crecimiento de la inteligencia, de la que el intelecto es una parte limitada, pero necesaria, solo podremos dejarla de lado por un tiempo, pero no para todo el tiempo. A nuestras dudas no las vencemos suprimiéndolas, no resolvemos nuestros recelos, desarrollemos entonces cuando es normal, ni tampoco refutemos la falsedad estudiando preguntas, digamos, inconvenientes. Si pensamos constantemente sobre estas verdades teosóficas a su debido tiempo, desarrollaremos la capacidad para percibirlas mediante lo que llamamos intuición directa, en vez de hacerlo por reflexión de segundo grado o de segunda mano. Pero para lograrlo, la mente debe de equilibrarse y al mismo tiempo desapegarse fácilmente del mundo para obtener precisamente esa clase de pensamiento. Entonces, cuando aplicamos la inteligencia de modo completo, nos da una versión total, no meramente una visión parcial de la existencia. Cuando la aplicamos con gran calma, los sentimientos y las pasiones no pueden alterar nuestra dirección y voluntad. Entonces, y solo entonces, seremos capaces de evaluar intelectualmente la verdad en mayúsculas como las dos caras de una misma moneda. De igual modo, una cosa que se piensa, se siente y siempre por comparación con algo que no es ella misma. Nuestro pensamiento actual es siempre y necesariamente dualista, como todos sabéis. Por lo tanto, no podemos esperar captar correctamente la unidad. Dejemos que la unidad misma nos hable desde el silencio. Pero esto no debe hacerse prematuramente, o la voz que llegará será la de nuestros sentimientos personales. El pensamiento, primero, deberá cumplir la labor esencial de inducirnos una autopercepción reflexiva antes de poder desocupar acertadamente su asiento. Esto significa, primero, que debemos extender lo más ampliamente posible el estudio abstracto de nuestro propio yo, obteniéndolo por medio de las enseñanzas y disciplinas teosóficas con las que verdaderamente nos identificamos. El intelecto solo puede percibir lo que pertenece a la realidad, no a la realidad. Esto es un punto que hay que tener siempre en cuenta.
puede percibir lo que pertenece a la realidad, pero no a la realidad. Los estudiantes de la metafísica, sin la teosofía, se engañan al pensar que están viendo el mundo en todos sus variados aspectos intelectuales. Cuando pensamos en el resultado de una ciencia con otra, uniéndolas en una totalidad armónica, omitimos considerar la limitación de la capacidad humana y también la creciente vastedad del conocimiento científico, y que nos podemos combinar todos los múltiples resultados. Así que deberemos de ser conscientes de que no podemos adquirir un conocimiento íntimo de ellos en una sola vida. Por lo tanto, no podemos desarrollar una filosofía completa del universo en su conjunto. El intelecto prácticamente se realiza cuando descubrimos que cada idea que produce es incompleta e imperfecta, y por lo tanto pasamos a reemplazarla por otra, cuando descubrimos que cada idea que podemos producir será siempre incompleta e imperfecta. Gracias que la enseñanza teosófica siempre está a nuestra disposición y posee una mayor visión, y no termina con la ciencia ni se limita solo al punto de vista racional. ¿Cómo podría hacerlo cuando la metafísica es meramente una fase intermedia? Debemos honrar correctamente la razón en toda su extensión, pero no por ello tenemos necesidad de aceptar la doctrina irrazonable que dice que los límites de la razón constituyen los límites de la verdad en mayúsculas. Nuestros sentidos solo pueden percibir aquello por lo cual se los formó. De manera parecida, nuestra razón no puede captar aquello para lo cual no fue formada. Dentro de sus legítimas esferas de actividad, los dictámenes del sentido y de la razón deben de ser aceptables para nosotros, pero fuera de esas esferas deberemos de buscar algo que trascienda a ambos. El por qué la razón es insuficiente existe en el hecho de que el intelecto con el que la razón trabaja es insuficiente. La razón es el ordenamiento correcto del pensamiento. Cada pensamiento así ordenado depende de otro pensamiento para su existencia y es incapaz de existir sin esa relación. Así que un pensamiento no puede ser considerado como algo último en sí mismo, y por lo tanto la razón no puede conocer lo absoluto. El intelecto puede tomar las formas de la existencia aparte en pequeñas dosis y decirnos en qué consisten, pero esa disección quirúrgica no puede decirnos qué es la existencia misma. Es algo que ha de ser experiencia, ha de ser experimentado y no meramente pensamiento. El intelecto analítico describe suficientemente la realidad para dar una satisfacción a nuestras emociones, a nuestra inteligencia, pero no toca absolutamente para nada esta desconcertante y esquiva realidad.
lo que hemos diseccionado no es el cuerpo vivo y palpitante, es su imagen fría y muerta. Cuando la razón nos dice que Dios existe, ella no conoce realmente a Dios. La investigación intelectual no puede penetrar en el yo superior, porque el pensar solo puede establecer relaciones entre ideas y, por lo tanto, debe permanecer siempre en el reino de las dualidades, finitudes e individualidades. La razón no puede captar la totalidad, solo las partes. Por ello, la razón que depende del pensar es incompetente para comprender el misterioso yo superior, el enigmático divino yo superior. La realización solo ha de experimentarse y sentirse, no pensarse, debe de sentirse, y es por ello que finalmente llegaremos a descubrir que el conocimiento último consiste más bien en experiencia más que en definiciones. El hecho de que la metafísica trate de explicar toda la existencia solamente en términos intelectuales y trate de introducir a la naturaleza humana en moldes conceptuales, hace que ella suprima o deforme los elementos precisamente de tipo superior. La metafísica sola, sin la teosofía, no puede lograr una comprensión adecuada. Si insiste en exaltar sus propios resultados, entonces lo único que va a lograr es un mal entendido. La metafísica prueba la existencia de la realidad, pero es incapaz de entrar en la realidad. En efecto, la metafísica debe al final criticar la aridez del desierto de arena de su propio instrumento, el pensamiento, como que en última instancia es real cuando ella misma es sólo una sección cortada de la totalidad de la experiencia y también de la existencia humana. El intelecto ofrece una realidad que nunca podrá ser una realidad sentida, sino solo descrita, o incluso solo en términos negativos. Así que el resultado final del pensamiento razonado consiste precisamente en revelar porque la razón no es competente para juzgar la realidad en mayúsculas y porque el pensamiento no es competente para conocer la realidad a sí mismo con mayúsculas. En el momento en el cual intentamos entender qué es la realidad, salimos de nuestra profundidad porque nuestro propio pensamiento deberá moverse en una secuencia seriada que nos impide escapar de la particular forma espacio-temporal que nos confina en un particular mundo de la apariencia. Queridos hermanos, ninguna idea y jamás fuera de otra, ninguna idea está jamás fuera de la mente, y todas las ideas, todo lo que se ve, solo puede separarse teóricamente de la mente que piensa y ve. Como estudiantes que todos vosotros sois de teosofía, hemos tenido o tenéis o tenemos
que separar el pensamiento respecto a lo visto, para aprender a la larga cuál es realmente la naturaleza de la mente pura y, una vez comprendido, fusionarnos con ella. El pensamiento siempre tiene un objeto de que ocuparse, y en esta condición jamás puede penetrar en el yo superior. El pensamiento jamás puede penetrar en el yo superior, pues en él solo está el uno sin segundo, puesto que no existe otro. Deberemos renunciar a los pensamientos y a las cosas si queremos entrar en el absoluto. Claro que no es cosa fácil. En este último estado no existe más la percepción de un observador individual y un mundo observado. Así que también cesa la distinción entre mente individual y mente y cuerpo individual, incluida nuestra yoidad separada, que se vacía, por así decirlo. Sin embargo, la nada resultante es realmente la esencia de todo. No es la nada de la muerte, sino de la vida latente. El pensamiento humano no puede avanzar más allá, pues cuando la no dualidad se establece como lo real en mayúsculas, el movimiento lógico de un pensamiento a un segundo pensamiento solo puede prolongar el influjo de la dualidad sobre la mente, porque en realidad jamás tiene entrada en la unidad. En el ser puro no puede haber otro, no pueden haber dos en el ser puro, de ahí que se llame no dual. La integridad de su ser no puede realmente dividirse. Si el yo superior ha de ser experimentado, entonces deberá ser como una realización o una prolongación del uno infinito. Dividirse en conocer, en conocedor y conocido, es habitar en la dualidad. La antítesis de conocido y conocedor no puede entrar en ella, no puede entrar en la dualidad. Así como la oposición de realidad e ilusión no tiene tampoco significado alguno para ella. La unidad de su ser es absoluta. El retorno a esta percepción, que considera al mundo solo bajo su lado monástico, es la realización de la verdad que precisamente el sabio posee. Cuando el pensamiento racional puede percibir que él no puede trascenderse, que no puede dar más que otro pensamiento, ha viajado tan lejos como él puede ir y ha cumplido su función apropiada. La verdad metafísica es la apariencia intelectual de la realidad, apariencia intelectual de la realidad, su conocimiento racional, pero no es la realidad misma, no es la realización en absoluto, pues el conocimiento necesita una segunda cosa por conocer, y siendo el conocimiento metafísico dual, nunca en absoluto podrá dar una realización cuya característica es no dual, es decir, real.
La realidad hay que... Si no, no puedo hablar. La realidad debe estar grandiosamente sola, sin dependencia de nada y sin relación con nadie. Al parecer, así siempre fue, es y siempre así será. Esta es la inhabilidad de la razón humana para captar lo superracional, lo inefable y divino, ya que la copa del lenguaje es demasiado pequeña para contener la ambrosía de lo absoluto. Nuestra primera visión mencionada de un dualismo de observador y observado debe ahora tocar a su fin. No cometamos más el error de confundirlo con la etapa final. Todavía hay un sendero muchísimo más avanzado, un sendero que conduce al último, donde el observador y el observado son solo uno. Lo real no puede ser expresado, porque nunca puede ser pensado. Lo real no puede ser pensado. La mente no tiene acceso a ello. La mente pertenece a un plano muchísimo más inferior, por lo tanto no tiene acceso a lo real. Por lo tanto, está totalmente claro que los medios corrientes del conocimiento son incapaces de captar lo real. Ahora bien, ese conocimiento no es inútil, pues si bien la religión puede darnos una idea simbólica y la mística una visión intuitiva de lo que es el infinito, el conocimiento teosófico puede darnos una idea racional de lo real. Poseer esa idea nos impide caer en errores sobre la realidad que está detrás de él. El conocimiento, mediante la razón, no puede darnos una percepción fidedigna de conocer la realidad, pero sí de conocer lo que no es la realidad, y ese servicio es inestimable. La función de la razón no puede proporcionar una percepción positiva del yo superior, pero sí puede proporcionar una declaración clara de lo que no es. La razón puede demostrar que el yo superior no posee ninguna forma ni puede ser imaginado de modo alguno. No obstante, podemos tener la tranquilidad y la satisfacción de que nuestro pensamiento es correcto, pero no tenemos la tranquilidad de abarcar conscientemente aquello que este conocimiento se ocupa. Podemos habernos formado, digamos, una imagen mental correcta sobre Dios o Brahman, pero todavía no estamos en la sagrada presencia de Brahman o Dios. Podemos tener una imagen mental, pero no estamos en presencia de Brahman o Dios. No necesitamos confundir la imagen con la realidad que ella representa. Cuantos descubrimientos hayamos efectuado hasta el día de hoy, los hemos hecho solamente dentro de las limitadas fronteras del pensamiento razonado. No hemos ido más allá de la frontera.
estamos limitados en esa frontera, en el que la razón puede realizar un trabajo extraordinario siempre que exista una especie, digamos, de percepción hacia la búsqueda de lo que es real, hacia la búsqueda, sin experimentarla realmente. El mero reconocimiento intelectual de esta unidad de la mente no basta para que sea real para nosotros. Al final, todas las palabras sobre el yo superior siguen siendo solo palabras. Toda explicación verbal no logra explicar verdaderamente al yo superior, a menos que y hasta que lo conozcamos directamente con nuestro yo pequeño al yo en mayúsculas. Hasta que el yo pequeño, el pequeño yo, crezca y se alce a atravesar lo que es la frontera entre lo razonable y lo que es la realidad. La metafísica va más allá de las cosas del mundo externo, claro. Se interesa corrientemente en la crítica de las opciones superficiales sobre el mundo de la experiencia y en la corrección de las opiniones erróneas, mientras busca construir una interpretación sistemática y racional de la existencia y también de su conjunto. Sin embargo, para nosotros, me parece que está suficientemente o totalmente claro que los sistemas metafísicos solos no bastan para el propósito teosófico superior, pues al basarse en personales y supuestos razonamientos o imaginaciones que si bien iluminan parcialmente a la humanidad, también la desconciertan parcialmente por sus contradicciones mutuas. La verdad metafísica, queridos hermanos, es una interpretación en términos intelectuales de los resultados teosóficos obtenidos en una intuición mística, directa, interesada en lo que es incapaz la captación intelectual. Esta intuición trae consigo en forma ordenada las razones, leyes y condiciones del yo superior, que conduce ascendentemente a la total consumación. Al parecer, es el único sistema que los sabios de la antigüedad construyeron intelectualmente después de haber realizado al yo superior dentro de su propia experiencia. Ese punto necesita el máximo énfasis, pues separa la enseñanza teosófica de todos los demás que llevan el nombre de metafísica o filosofía. Estas son sólo inteligentes conjeturas fragmentarias de lo que la verdad última o realidad última es. Claro que pueden ser, pero con voluntades de sí y o quizás, pero para nosotros, queridos hermanos, solo la teosofía o sabiduría divina es una presentación de conocimientos de primera mano, no de segunda mano, de primera mano, que impide toda especulación. Estoy entrando, queridos hermanos, en la recta final de mi exposición. Así que después de todo lo presentado, permitidme que eleve algo más el listón.
y nos preparemos para hacer el salto al vacío, al mundo invisible, al mundo sin forma, pero conscientes de encontrar las respuestas que durante toda esta vida estamos buscando y que nos traerán seguramente la serenidad, la paz y la paciencia para poder entrar conscientemente en el mundo de lo intangible, en el mundo misterioso de Brahman, de lo absoluto. Así que vamos a husmear el principio de lo que representa la jerarquía para toda la humanidad. La jerarquía, queridos hermanos, está compuesta por los seres humanos que han logrado dominar su naturaleza física, emocional y mental, y expandir su consciencia. Los miembros de la jerarquía se hallan en varios niveles, tienen varias tareas y también tienen varias responsabilidades. Cuando nosotros responderemos con mayor claridad y sinceridad a la voluntad del Logos Brahman o Dios, surgirán cambios en nuestras vidas y se producirán una transformación en nuestra propia naturaleza. Así que progresivamente nuestro contacto con la voluntad divina aumentará de tal modo que iremos entrando poco a poco en un proceso de transfiguración. A veces puede ser la voluntad divina la que llama y que una persona oye y siente, y esa llamada conduce a la persona hasta el portal de la jerarquía. La teosofía, queridos hermanos, nos informa que los miembros de la jerarquía tienen una tarea suprema: penetrar más profundamente en la voluntad y el propósito de Brahman o Dios y formular un plan para que la humanidad lo siga en una esfera superior de consciencia y comprenda la voluntad de Brahman o Dios y se viva en consecuencia. Es muy importante tener esto en cuenta, porque estos grandes seres, ellos han pasado ya hace centurias de siglos en lo que nos aguarda a nosotros pasar. El llevar el control total y la purificación total de nuestros vehículos de conciencia terrenales, como es el físico, el emocional y el mental. Estos están todavía por purificar, por llevarlos a un nivel en el que la conciencia de la realidad interna del yo superior pueda utilizarlos, porque han adquirido una total purificación y pueden ser los vehículos directamente del yo superior, porque ya no hay dualidad en ellos, a pesar de que aún están en el mundo dual. La jerarquía proporciona salud y felicidad a esta humanidad, inspira a la humanidad hacia la perfección, para que ésta escriba y cree. Sintetiza también a todas las naciones y capacita al individuo, grupos y eventualmente a toda la humanidad para que viva en una dimensión superior en contacto consciente con los mundos superiores. No quiero dejar pasar la ocasión de decir, ya que tocamos estos temas, de que estamos en el punto álgido de ascender precisamente en un estado de conciencia superior al humano, porque ya no estamos en el descenso, estamos iniciando el ascenso, ya lo hemos dejado el punto cero y estamos ascendiendo, con lo cual, al terminar
nuestra estancia en este mundo, se terminará nuestra estancia en esta ronda en la que en la actualidad estamos limitados, y posiblemente en nuestro próximo nacimiento entraremos en contacto con una ronda superior a la que estamos en la actualidad, y que podremos despertar aquellas cualidades indispensables que tiene el discípulo para poder ponerse a las órdenes del maestro de sabiduría. Solo con amor hacia esta jerarquía podremos construir un puente de comunicación con los grandes iniciados. El fuego es el corazón de la jerarquía. Es un punto de contacto directo con el corazón del universo. Hoy podemos ya hablar del fuego del corazón del universo, porque es el último yoga dado a la humanidad, para que con el fuego del corazón pueda sentir el fuego de Dios, del Verbo, de la realidad una. Es el punto de contacto directo con el corazón del universo. Se nos dice que este fuego es el horno a través del cual podemos entrar en nuestra herencia divina. ¿Cómo aumentar nuestro amor hacia la jerarquía y de esta manera construir el Antakarana o este punto de comunicación? Pues, queridos hermanos, hay una fuente de sabiduría que nos dice: desarrollando amor hacia la belleza, la bondad, la justicia, la alegría y la libertad, contemplando a la vida única en todas las formas vivas y ejercitando respeto, gratitud y amor hacia la vida única existente en toda forma viva. También comprendiendo la labor de la jerarquía, viendo en cada miembro de la jerarquía la visión de nuestro desarrollo futuro, concretando la ayuda dada por ellos a lo largo de millones de años en cada sector del esfuerzo humano, comprendiendo que la jerarquía es precisamente el eslabón entre la humanidad y sus logros futuros en el sendero cósmico, dándonos cuenta de la extensión del sacrificio de cada miembro de la jerarquía, comprendiendo que la jerarquía está a favor de toda la humanidad y de cada individuo sin discriminación alguna. También captando en que la jerarquía protege a la humanidad de los ataques de las fuerzas caóticas y contra su propia locura, para permitirle desarrollar sus posibilidades divinas, comprendiendo cómo la jerarquía recibe de buen grado a quienes tienen precisamente un corazón amoroso. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, sino el espíritu de servicio activo y abnegado para unir a la humanidad, para curar, liberar, transformar y crear. El amor hacia los componentes de la gran fraternidad blanca se expresa como un delicado servicio al plan de la jerarquía. Solo así desarrollamos ese amor dedicado a los grandes seres y podemos crear el puente de comunicación con ellos. Y a través del puente, la belleza, la alegría, la libertad llegarán a nosotros
mediante un estudio sincero y responsable de la teosofía o sabiduría divina. Diariamente debemos tomarnos el tiempo para elevar nuestro amor hacia los grandes y elevados adeptos. Esta dedicación no nos impide en absoluto expresar un amor real, auténtico, hacia los miembros de nuestra familia, hacia nuestros amigos y otros seres humanos. Nadie puede dejar de amar todo lo que existe. Las riñas familiares, el odio y los celos crean brechas en gran medida entre nosotros y los grandes adeptos. La primera brecha ocurre entre nosotros y nuestro ser interno. Esta sí que es una brecha que nos causará gran tristeza si es que la abrimos. Y después las brechas se esparcen a lo largo de toda nuestra cadena de relaciones. En nuestras enseñanzas teosóficas se nos dice que cualquier brecha que exista en nuestra vida crea desgarrones en nuestra aura y en la red de comunicación entre nosotros y el universo. El amor es la sustancia a través de la cual se construyen todos los puentes entre las vidas individualizadas y su fuente. Es por esa razón que se nos dice que el amor unifica. La razón y la lógica pueden funcionar, que el amor pueden funcionar adecuadamente bajo la luz del amor. No obstante, muchos problemas quedan sin resolver, no por falta de conocimiento, razón o lógica, sino por falta de amor universal. Un discípulo que entra en contacto con la gran fraternidad nunca hace gala de fenómenos paranormales. Y si usa sus facultades psíquicas en secreto para salvar a una persona, eso se lo atribuye a Brahman o Dios. Siempre lo hace en su nombre. Tampoco lo hace para influir sobre la gente. Tampoco en crear atracción o reconocimiento. Las facultades que ha logrado son sagradas y solo las usa para el beneficio de los demás, no para su propio beneficio. Todo discípulo avanzado es un heraldo de luz que brilla en la oscuridad. Solo a través de su abnegación, su corazón cálido, de la penetrante luz de su conciencia, la fuerza y la belleza de la llama de su alma. Su misión es hacer brillar la luz. Su llama estará firme y será fuerte, aunque el viento, la lluvia y la nieve griten o bramen alrededor de él, durante noches oscuras y también en días tormentosos. Así que durante esos días él podrá perfectamente comprobar la fuerza de su fusión con la llama divina. Termino esa charla justo en la hora propuesta, diciéndoos que quienes mantienen encendida su llama durante los días de tormenta serán capaces de construir el mecanismo a través del cual es posible avanzar y penetrar conscientemente en los mundos superiores del adepto. Muchísimas gracias a todos.